Ya tiene algún tiempo que salió el dron Fimi X8 SE 2022 y que aprovecho y te dejo el video aquí arriba a tu derecha. Fui uno de los primeros en comprarlo, para no decir que el primero, porque en el primer minuto de cumplir el inicio del día 27 de septiembre del año pasado, que fue la fecha de lanzamiento de este magnífico dron de la Fimi, lo había comprado con la esperanza de tenerlo rápido y hacerte esos videos en mi canal mostrándote lo que podemos hacer con esta nueva versión de dron de la Fimi. Todo no salió como quería y te dejo aquí arriba el motivo. Pero hay algo peor y triste para mí que sucedió ahora en estos días con el envío de este dron Fimi X8 SE 2022 y te lo cuento todo después del intro. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Si me sigues en mi canal o si eres nuevo y no me conoces, aprovecho en dejarte aquí arriba a tu derecha. Sabrás que tengo una pasión por los drones y me he enfocado en darte recomendaciones de buenas prácticas del uso de dron y vuelos, tutoriales, opiniones, apoyándome siempre con el dron Fimi X8 SE 2020 por tres motivos. Uno, porque este dron cumple con mis necesidades y tiene lo que necesito y el precio muy accesible para mí en su momento. Dos, soy un canal súper pequeño y modesto que yo mismo cubro mis gastos y mi presupuesto no es para tener varios drones en la realidad. Quizás más adelante, en un futuro próximo, si este proyecto crece como espero y con el apoyo que necesito, con simplemente suscribirte a mi canal si no lo estás, y que es gratis totalmente, y que le des like para que mis videos le lleguen a más personas. Con eso va a ser suficiente. Pido poco para darte más. Y tres, quería que mi canal se enfocara con la marca Fimi en habla española. Pero tomé la conciencia que también debo actualizarme y estoy haciendo ese sacrificio extra, aunque me está costando. Pero como esto que hago para ti me gusta, pues lo veo como un sacrificio que tendrá sus frutos, porque comparto contigo lo que sé y lo que voy aprendiendo también, así como también aprendo de esta comunidad que estoy construyendo con dedicación y paciencia. El quererme actualizar no me está saliendo del bien que se diga, porque hasta la fecha sigo sin tener ese nuevo dron Fimi X8 SE 2022 y que ya tengo información valiosa para crear más contenido en mi canal. Pero sin este nuevo dron, infelizmente para mí, no puedo mostrarte mis ideas e información sin él. Así es, como lo acabas de escuchar, ya no voy a tener ese dron por lo menos hasta los momentos. Pues resulta, donde vivo actualmente en Portugal, hay el peor servicio postal de correos de toda Europa, y por tener la condición de ser del Estado portugués, pues se aprovechan y hasta se burlan en tu cara, sin tener la mínima intención de resolver los problemas que ellos mismos causan. Esta empresa se llama CTT Correos, así que grábatelo por si acaso. Quién sabe si lo llegarías a usar si te encuentras aquí en Portugal y ya sabes lo que te podría pasar. Te cuento rápido desde el inicio. Después de muchos contactos con Fimi, ellos lograron mandarme el dron el 10 de noviembre y llegó el 22 de noviembre al país destino en aduanas, y ese mismo día, de manera súper eficiente, porque para eso sí es bueno el servicio CTT Correos, para darte los montos e impuestos para que pagues, y de varias maneras lo hagas, para que pagues ahí mismo, sin retraso, sin ninguna señal de fallas. Una vez que pagas, pues con ellos quedas condenado. De verdad yo pensaba que no me iba a pasar, pero me equivoqué, porque resulta que tuve la peor experiencia entre las otras malas experiencias que puedes tener con ellos. El 23 de noviembre confirman que recibieron mi pago, y solo el 3 de diciembre dicen que estaba todo bien con lo que pagué y lo que fue declarado, y dieron como concluida con salida de aduanas para ser entregado. Listo, aquí empieza la verdadera pesadilla. Pasan los días y nada de nada.
en la página de aduanas igual con concluido para ser entregado al destinatario, pero si ibas a la página para el seguimiento de la encomienda de la misma CTT Correos mostraba, mejor dicho, aún no muestra que el 23 de noviembre se encuentra en distribución. Curioso porque el 3 de diciembre aduanas dio salida para la entrega supuestamente. Y como si fuera poco y para que fuera más dudoso el cómo se estaba desarrollando la situación maléfica de esta empresa postal, si consultabas la encomienda por el seguimiento desde la aplicación de teléfonos móviles, te muestra que el 22 de noviembre está en trámites aduaneros. 3 opciones para que pudieras darle seguimiento a la encomienda y las 3 con información diferente e incoherentes. Reclamación que tenía que esperar 6 o 10 días continuos dependiendo del humor de la persona de atención telefónica, porque esa es otra. Todo tiene que ser por teléfono ya que no tienes oficinas físicas para este tipo de situaciones tan irregulares. Qué apropiado, ¿verdad? Esperaba esos días todos sin ninguna solución y obviamente llamaba otra vez y se abría otra reclamación y esperar esos días otra vez y así estaba. Y de algunas reclamaciones ellos cerraban justificando que era por la nueva normativa que empezó el 1 de julio, que todo tenía que pasar por aduanas, las compras online fuera de la Comunidad Europea, y por el gran volumen pues tenían fuertes retrasos y eso era suficiente para justificar el cierre de mis reclamaciones dadas como solucionado. Después de la segunda reclamación que hice a la entidad protectora del consumidor, porque son tan descarados que en el primero lo cerraron justificando por lo mismo. En la segunda reclamación oficial del protector al consumidor que abrí el 29 de diciembre, en el día 6 de enero, es decir, ahora, hace poco confirmaron que fue devuelto al remitente sin ninguna explicación, posiblemente por un error, y que ellos se iban a ser responsables de devolverme lo que pagué en aduanas y que yo tendría que ponerme en contacto con el remitente, es decir, FIME o AliExpress, para ver si ellos lo tienen con el operador postal que usaron para enviar a Portugal. ¿Qué tal? Más de un mes diciéndome lo mismo, que estaban complicados por el volumen de encomiendas por la nueva normativa de compras online fuera de la Comunidad Europea. Pero atención, en las reclamaciones ellos también me decían que estaba dado la orden para que me fuera entregado con prioridad. Pero qué descarados, hasta eso se burlaban y no me percaté en el momento, sino ahora que me salieron con esta gracia. El tema aquí es que es muy curioso todo esto, tantas reclamaciones y alegaban lo mismo durante más de un mes con promesas que sería entregado con prioridad y después salen con esto. Hay 2 cosas que me ponen a pensar. Una, el servicio es tan malo, tanto así que reclamación que abras te dicen cualquier cosa sin darse la molestia de averiguar lo que está pasando. Sin importar la cantidad de reclamaciones que abras, ellos nunca van a averiguar y tu encomienda está en manos de Dios y rezar que te llegue. Y 2, algo pasaría realmente con mi dron y no precisamente que lo devolvieron al remitente. Algo mucho más delicado y sería que mi dron fue robado en sus instalaciones y ellos quieren darle la vuelta así descaradamente y son tan cínicos que asumen la supuesta devolución errada con el reembolso de lo que pagué en aduanas. ¿Sabrá Dios cuándo? Pienso así por los hechos y de cómo fue desenvolviendo la situación una y otra vez durante más de un mes, cambiando ahora esto de una devolución errónea, sin pruebas y evidencias y fechas de cuándo fue esa supuesta devolución al remitente. Creo que esto lo voy a averiguar con la ayuda de la tienda de FIME y AliExpress y con la empresa postal que ellos usaron para enviarlo a Portugal.
para saber si realmente fue devuelto como dicen estos descarados de la CTT Correos de Portugal. No tengo la mínima idea de cuándo ellos lo devolvieron al remitente supuestamente. Estoy esperando la respuesta de Fimi y AliExpress y tuve que abrir una nueva reclamación a CTT Correos, que ya solo nombrarlo me revuelve el estómago, para que me demuestren con evidencias y pruebas de cuándo fue devuelto con fecha y hora. Voy a ver el comportamiento y la disposición de Fimi en ayudarme a esta situación. Pero para estar seguro que no sea sorprendido por otra mala experiencia y que estoy casi encima de la fecha límite que puedo abrir disputas, he abierto una en AliExpress, ya que la logística de envío fue tratada por la misma AliExpress y no la tienda Fimi, tengo por entendido. Pues abrí dicha disputa con solicitud de reembolso porque es claramente un problema de logística, indiferentemente sea la culpa o de Fimi o de AliExpress que dio la dirección equivocada o mal definida, o que el servicio de correos aquí por error lo devolvió. Y si fue devuelto, pues tienen el dron ellos y no yo. Yo compré este dron de Fimi, el X8SE 2022, más que todo para crear contenido en mi canal de YouTube, todo sobre este nuevo dron. Y atención, Fimi sabía muy bien el propósito de por qué lo compré y ellos en cierta manera, entre comillas, aceleraron el envío. Pero aquí quiero agregar un punto muy importante. Si Fimi me hubiera enviado el dron como debió ser en principio de octubre, con seguridad ya tendría mi dron y con videos en mi canal muy interesantes sobre ello. Porque cuando ellos enviaron el dron fue principios de noviembre, llegando a Europa a mediados. Y con la nueva normativa en esa época donde las compras online son muchas y se colapsa sumando la ineptitud del servicio postal de aquí, pues sucedió esto que acabo de contar. Dependiendo de lo que me diga Fimi y AliExpress, veré cuál será mi próximo paso y que te lo dejo en mi próximo video aquí en tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Buenos vuelos y hasta pronto.